nosotros hemos tenido como docente en años anteriores de la pandemia y ahora estamos trabajando a distancia como muchos de nosotros. Este webinar se da en el marco de los programas de desarrollo ejecutivo de la escuela y en particular en un programa que actualmente está en el proceso de matrícula, que es el de la gestión de las relaciones comunitarias y el desarrollo económico local. Creemos que este tema es muy relevante y debemos prestarle cada vez más atención, pero no es un tema nuevo, ya tiene 20 años por lo menos, pero en los últimos años creo que todos nos hemos sensibilizado más que nunca en la importancia del tema. Creo que todos nosotros seguramente de alguna manera estamos relacionados a las empresas de recursos naturales y nos interesa saber más sobre el tema de desarrollo sostenible y cómo las empresas de recursos naturales pueden contribuir a él. En este momento voy a hacer una breve reseña de la hoja de vida de Ian Thompson. Ian tiene más de 40 años de experiencia en la industria minera, trabajando en las últimas 2 décadas precisamente en estos temas de gestionar los problemas y los conflictos sociales en proyectos relacionados a recursos naturales. Ha trabajado mucho en América Latina, en Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, donde ha sido consultor de empresas mineras, de instituciones financieras internacionales y gobiernos. Ha liderado el desarrollo de varios de los estándares que todavía son vigentes a través de los años, aunque últimamente vemos una explosión de material relacionado al tema. Estos están trabajando ya, por lo menos en los últimos 20 años, y justamente le hemos pedido a Ian que nos presente una mirada panorámica de cómo ha ido evolucionando este tema, y quizá la pregunta importante es, con su experiencia, ¿cómo ve las tendencias al futuro? Ian tiene varios artículos relacionados a la licencia social para operar y recientemente escribió un libro con Robert Boutillier sobre la licencia social, la historia de la mina San Cristóbal, que como ustedes saben es una mina muy grande en Bolivia. Él estudió geoquímica en la Universidad de Londres, en Gran Bretaña, geólogo económico por el Imperial College de Gran Bretaña, pero actualmente está dirigiendo una empresa de consultores, Shinglespit, que nunca sé pronunciar ese nombre de la empresa, y ha sido director de una empresa que opera en el Perú, On Common Ground, y con esta experiencia nosotros hace ya muchos años le pedimos que nos apoye dictando clases de divulgación sobre los temas de stakeholder engagement, de licencia social, y a lo largo de estos últimos años ha estado contribuyendo con nosotros en su faceta de docente. Muchas gracias, Ian, por compartir este webinar. Les recuerdo a todos que en el chat, que está en la parte inferior de sus pantallas, ustedes pueden ir dejando preguntas. Cuando Ian termine, yo me voy a encargar de manejar esas preguntas y en algunos casos, alguno de ustedes podrá abrir sus micros. Lo que queremos evitar en esta primera fase es que haya interferencia o confusión. Entonces le vamos a ceder en esta primera parte la palabra a Ian, a su presentación, y apenas termine, empezaremos con las preguntas que ya están en el chat y luego abriremos a más preguntas si las hubiera. Ian, muchas gracias entonces por estar aquí con nosotros en este webinar y dejo contigo con nuestros invitados. Thank you, Ana Rosa. Gracias, Ana Rosa. Voy a empezar a compartir pantalla.
¿Ok? Muchas gracias, Ana Rosa, por la presentación y disculpas a todos los que estén escuchando. Mi intención hubiera sido dar esta presentación en español, pero desafortunadamente hace 2 años que no practico mi español y soy una de esas personas cuyo cerebro em, cambia, ¿no? Yo aprendí español, eh, no tengo la fluidez de alguien que creció con 2 idiomas. Me toma como 24 horas para que mi cerebro pueda hacer ese cambio. Entonces, estoy hablando en inglés, pero voy a confiar en Dayana para que pueda hacer la traducción. Y quiero agradecerle para poder cumplir con esta tarea. Así que vamos a hablar sobre el desarrollo sostenible el día de hoy. De forma particular, vamos a ver la capacidad para poder medir la contribución de la minería en el desarrollo sostenible. Tengo un poquito de problema para poder pasar a la siguiente diapositiva. La presentación, vamos a ver cuándo y por qué. ¿Cuándo es que se adoptó este desarrollo sostenible? Es una iniciativa que ya viene desde hace unos 20 años más o menos. Vamos a hablar de qué es lo que significa en el contexto de la minería. Vamos a hablar del cómo, ¿no? La guía para su aplicación, su evolución, de esta aplicación del concepto de desarrollo sostenible en el siglo XXI y nos vamos a enfocar mucho en las pruebas que se realizaron para poder evaluar esa contribución, para medir el éxito. Y luego vamos a hablar de las ideas finales. Entonces, la pregunta principal es, ¿cuándo se inició? Se inició en los 90. Era un momento muy turbulento en los años 90. Había un movimiento muy fuerte internacional a inicios de los 90 que empezó con una serie de crisis internacionales. Una de las más grandes se dio en América Latina y para poder resolver esa crisis hubieron reformas estructurales sustanciales que abrieron las fronteras para la inversión. Que no habían estado abiertas durante muchísimos años y que representó estas nuevas oportunidades para poder para nuevos exploradores, cuando estos inversionistas y se dieron estas nuevas estructuras y esta evolución que se dio en ese momento que mostraban estas consecuencias de esta avalancha, de este cambio que se dio, como consecuencia se dio una epidemia de conflictos, ¿no? Hubieron muchísimos conflictos, sobre todo en América Latina, y las cosas se pusieron tan mal que el gobierno canadiense, muchos grupos canadienses estuvieron involucrados en esto, que estaban haciendo la exploración, pero hubieron tantos conflictos en ese momento, esta consulta para poder entender por qué se estaban dando estos conflictos. Enviaron a embajadores para investigar qué es lo que estaba pasando. Se dieron muchos incidentes. En Filipinas, por ejemplo, en Bolivia, en España y muchísimos otros, ¿no? Que oscurecieron mucho el nombre de la minería a nivel internacional. Hubieron problemas, o Katedi o Freeport en Indonesia, y una preocupación de muy alto perfil de diamantes, por ejemplo, en África, y a los finales de los 90 tuvimos el BRICS, que también fue un fraude muy importante, ¿no? Entonces, y también se dio un cambio, ¿no? Un cambio en la confrontación durante todos estos conflictos, desde estos proyectos y la evaluación de estos proyectos mineros y sobre el proceso de exploración temprana también. ¿Y qué es lo que todo esto significa? Entonces, se dio recientemente se ha descrito en este diagrama que ustedes pueden ver en este momento, nosotros podemos ver una línea bastante sólida que inicia en la base, en la parte izquierda,
que se inicia de forma muy estable en toda la imagen y que termina en la parte derecha. Esa es una trayectoria de un movimiento ambiental y la adopción de responsabilidades ambientales que se dieron de parte de la industria minera. Empezó como una parte muy pequeña en los 60s y luego subió de forma muy significativa y muy rápidamente con el desarrollo de legislaciones alrededor del medio ambiente. A los inicios de los años 70s hubo resistencia, ¿no? Que la industria minera dijo que iban a ir en bancarrota si seguían todas estas regulaciones. Pero más o menos cuando llegamos a los años 90, había mucho orgullo de estas compañías en decir que entendían el ambiente y cuáles eran sus responsabilidades con el medio ambiente, pero lo que era nuevo para ellos era lo relacionado con los temas sociales, que se da que no era muy fuerte entre los 70s y los 80s, pero sube mucho en los años 90s y se torna un problema muy importante, ¿no? Esta es la trayectoria social y se da mucho en la cumbre de Río, pero también mucho estaba relacionado con el año de los grupos indígenas, que también se dio en los inicios de los años 90. Entonces, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué era lo nuevo? Era estos temas sociales. Ahora, las consecuencias de todos estos, de todo este ambiente problemático, sobre todo estos conflictos, pero también de estos desastres ambientales, fue que la minería se consideraba un término peyorativo, ¿no? Esto lo dijo Transparencia Internacional, y era como una industria problemática, ¿no? Esto lo dijo el doctor Schloss, quien indicó este tema, ¿no? Es una industria problemática. Entonces, para fines de los años 90, la minería, en lo que se refería a su popularidad o su aceptación social, estaba detrás de la industria del tabaco. Se convirtió en una preocupación diplomática y también en los gobiernos de muchos países en América Latina, antes de invertir, estaban horrorizados por los niveles de conflicto que se estaban dando alrededor de ellos. Entonces, las consecuencias de esto fueron una pérdida de legitimidad para la industria minera y también una pérdida de mucha aceptación social, ¿no? Y esto está relacionado con la licencia social. Lo interesante de la licencia social para la industria minera en 1997, la realización de lo que estaba pasando. ¿Y qué fue lo que pasó cuando se dieron los años 90? Se empezó a enfatizar lo que era la responsabilidad social corporativa y la respuesta a las partes interesadas, a las preocupaciones. Y cuando hablo de partes interesadas, hablo de las comunidades locales. Entonces, adoptar un desarrollo sostenible, adoptar el desarrollo sostenible como un marco para poder hacer negocios. Y cuando hicieron esto, también proporcionaron el liderazgo en la industria en general al lanzar la iniciativa minera global y el proyecto de desarrollo sostenible y de minerales mineros más o menos en los años 2000 con el objetivo de poder cambiar la idea de la industria minera alrededor de los principios de desarrollo sostenible. Y todo esto se podría ver era como un desafío, ¿no? Un desafío muy grande. En realidad esto era un non sequitur, era una aspiración no realista o era quizá un objetivo razonable. Entonces vamos a verlo un poco, vamos a considerar qué es lo que era. Ahora, el objetivo aquí era proporcionar esta materia prima para la sociedad, para que la sociedad pueda funcionar, pero en términos de desarrollo sostenible, esto es algo realista cuando los recursos, es decir, el yacimiento mineral, está reducido de forma absoluta, es invasivo, este impacto ambiental y por lo general hay impactos no deseables que son sociales, particularmente después que terminan las extracciones mineras. Entonces, la definición clásica de Brundtland, de la Comisión Brundtland, es una
que habla de un desarrollo que cumple con las necesidades de la persona, pero sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para que puedan cumplir con sus propias necesidades. Entonces, los principios que aquí están involucrados son la economía, el medio ambiente, las personas y la equidad. Entonces, esencialmente, son dos formas de equidad y aquí nos viene a pensar en dos visiones de sostenibilidad. Y ahí era bastante prominente en los fines de los 90 inicios de los años 2000. Una equidad intergeneracional con un imperativo ambiental muy poderoso de preservar el medio ambiente para generaciones futuras. Y eso era una percepción que lideraba, era una opinión líder en ese momento. Y obviamente es parte de la cultura europea en ese momento, pero también la equidad intrageneracional. ¿Qué sucede a la generación del día de hoy? Es un imperativo socioeconómico muy fuerte y habla sobre reducir las desigualdades y que las personas puedan salir de la pobreza. Y eso significa hacer las cosas el día de hoy para poder beneficiar a las generaciones del día de hoy y también a las del futuro. Entonces, eso es de cuando hablamos de la equidad intrageneracional. Y eso conllevó a que la industria minera tuviera ciertas propuestas básicas a una macroescala. La minería es sostenible, pero un microproyecto a la escala de proyecto, la minería no es sostenible, pero puede contribuir al desarrollo sostenible. Es o puede ser considerado como un puente hacia el futuro, porque puede construir una capacidad a largo plazo en las personas a su alrededor, puede fortalecer a las comunidades, puede rehabilitar los ecosistemas que han sido dañados. Y mucho de esto se concluyó en una publicación que se dio en 1998 por Ackerman y que fue adoptado en el pensamiento de la industria minera, y esto fue la conversión de capital. No es una muy buena diapositiva, pero se los voy a explicar un poco. La minería es el capital natural, ¿no? Es el recurso natural que se utiliza. Y un resultado primario es la capacidad de poder crear un capital producido o capital físico y utilizar un método para poder producir cosas, ¿no? Usar la arena, la tierra para poder construir cosas o producir cosas. Entonces es el producto inmediato y esto proporciona apoyo a la población ahora y también en el futuro. Sobre todo este capital producido, que tiene un tiempo de vida muy largo en la sociedad, pero este capital natural crea un capital económico, como el dinero, y ese capital económico puede ser convertido en capital social, que es las personas, el capital de personas, la capacidad de las personas para poder construir redes y la capacidad para poder hacer cosas, o puede ser convertido en capital humano. Eso sería también las habilidades y la función, y parte de ese capital económico puede volverse a invertir en capital natural para recuperar el ecosistema por el daño que ocasiona la minería, y sería otro aspecto de capital natural, por ejemplo, en la agricultura, que son sostenibles para un futuro, y esto puedes interactuar con el capital natural y con el capital social en las comunidades alrededor de esas operaciones mineras, para que estas comunidades puedan sobrevivir y puedan ser prósperas en un futuro. Entonces, el rol de la minería en el desarrollo sostenible se percibió como tener
se consideró en 3 aspectos principales o claves. Uno es el área ambiental, ser de la administración, el administrador confiable de la propiedad de algo más para el mantenimiento y para la mejora. Cuando hablamos de mantenimiento y la mejora del ambiente y del ecosistema alrededor de la minería, ya que se puede, hay mucho material que se produce de desechos, pero que si se maneja de forma adecuada y se administra de una forma adecuada, no va a crear daño en el futuro. Y luego también tenemos el lado social, y aquí es cuando se viene la conversión de capital, cuando es que entra a jugar un rol en la conversión de capital natural en capital económico, pero también en capital físico, humano y social, para crear beneficios netos. En general, la idea o el concepto es que la minería se puede alcanzar ganancias netas, incluyendo la parte ambiental y social. Puede haber ganancia en la escala social y ahí es donde hay que trabajar más. Entonces, la gran pregunta sería, y vamos a ver ahora cuáles son las preguntas, la gran pregunta sería, ¿esta contribución a largo plazo de un proyecto, de una operación, es positivo o negativo para las personas y para los ecosistemas? O podemos hablar de maximizar los aspectos económicos, ambientales y sociales para alcanzar ganancias netas durante el curso de vida de un proyecto, de una operación. Y aquí es cuando tenemos que hablar del tiempo de vida de una mina, porque es más fácil hacer esto si es que tienes una línea de tiempo, ¿no? Aquí es cuando nos damos cuenta de que uno de los proyectos de minería más dañinos es quizá una mina de oro de 5 años, porque va a crear mucho impacto ambiental y no hay suficiente tiempo para poder manejar el cambio ambiental como debería serlo, y no va a haber el tiempo suficiente para poder ganar los beneficios netos en la parte social que debería darse. Entonces, es empezar con el final en mente, ¿no? El escenario después de la minería, el ambiente, que sea un ambiente seguro y rehabilitado sin tener impactos negativos continuos, y en el lado social, que los aspectos sociales, culturales y económicos sean sostenibles en el futuro, que las comunidades se encuentren y se mantengan en buena forma y sean autosostenibles en el futuro. Todo esto se colocó de forma conjunta en este proyecto de MMSD y se hizo un reporte final que se llama Breaking New Ground. También está en español. Uno de los resultados de esta iniciativa era la Declaración de Toronto, que era un compromiso por las empresas más importantes en ese momento, el compromiso para mejorar la contribución al desarrollo sostenible y también la creación de un Consejo Internacional de Minería y Metales, o ICMMM, que es el grupo unificado a nivel global de la industria minera, y también conllevó a una presentación en la conferencia de Río +10, de la Conferencia de Desarrollo Sostenible que se dio en Johannesburg. Y lo que resultó bastante interesante es que la industria minera fue la única industria que llegó en ese momento con un plan, con una posición y con una idea. Ahora, una de las grandes contribuciones de este proyecto de desarrollo sostenible y de la minería fue la creación de un test o una evaluación que se llama las 7 preguntas para evaluar la sostenibilidad, cómo evaluar la contribución de la minería y las actividades mineras. Se creó originalmente en inglés, pero también está disponible en español y me parece que en francés también, pero definitivamente
efectivamente disponible en español, y este fue un gran logro porque proporcionó a la industria una forma de poder validarse a sí misma a través de una autoevaluación o el uso de esta herramienta, ¿no? Estas 7 preguntas, como un mecanismo para una auditoría externa también. Entonces, el legado del MMSD fue considerable en realidad, porque como la consecuencia de este desarrollo sostenible, se vio de forma integrada en toda la industria minera como una normativa para la conducta de las operaciones en todo el ciclo de vida minero, desde la parte de la exploración hasta el final. Y también ICMM asumió un rol de liderazgo para mantener y mejorar el desempeño de la industria a nivel global. Crearon nuevos grupos de trabajo especializados en la industria, se dio la publicación de nuevas guías para una acción corporativa y comportamientos también, y creó una unión entre las instituciones nacionales e internacionales a nombre de la industria, ¿no? Donde hablaron frente a las Naciones Unidas, frente al Banco Mundial, y también promovieron que las industrias nacionales hicieran lo mismo. Tenemos la Asociación Minera en Canadá, por ejemplo, tiene un protocolo que operacionaliza los principios establecidos por MMSD y por ISMM, ¿no? Como la minería sostenible, y el mismo enfoque ha sido adoptado más recientemente en Finlandia también. Entonces, este ímpetu inicial, por este desarrollo sostenible, las personas pensaban que esto era un poco difícil. Entonces, en los años 2000 se dio más un cambio, y en vez de hablar de desarrollo sostenible, se habló de una contribución al desarrollo sostenible, y luego se pasó a hablar de la sostenibilidad social y ambiental, ¿no? Y esto es porque el desarrollo sostenible es difícil. Hay un esfuerzo muy duro que se tiene que hacer para considerar todos los aspectos relacionados, y las personas se sentían un poco más cómodas al abordar aspectos de la sostenibilidad social y ambiental como tareas específicas. Y eventualmente empezaron a hablar de sostenibilidad. Y la palabra habían 2 formas de hablar de sostenibilidad. Una era admitir de que el desarrollo sostenible, una vez que se establece como objetivo, no es un estado final, es un proceso continuo. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad para esas personas, sí, nosotros estamos involucrados en este proceso y estos son nuestros objetivos, y sabemos que tal vez nunca los vamos a alcanzar, pero esta es la forma en que vamos a trabajar hacia ellos para poder alcanzarlos. Pero desafortunadamente, al inicio, se empezó a hablar mucho de la sostenibilidad en términos de sostenibilidad de una corporación, de esta compañía que dijo que para nosotros la sostenibilidad es la continuación y el crecimiento de nuestro negocio a largo plazo, anticipando la motivación de las partes interesadas e incorporándolas a nuestros objetivos. Entonces, esto era de sostener una corporación y estaba muy lejos de desarrollo sostenible, y representaba de una forma esta ampliación de actividades, ¿no? Entonces, muchas compañías empezaron a tomar diferentes enfoques, y cuando hablaron de responsabilidad social, lo vieron como una posición por default, se sentían mucho más cómodos, y hubieron problemas alrededor de este tema. No había una definición que era un acuerdo universal. Esto limitaba las responsabilidades de las compañías, bajo las cuales podían actuar, permitiéndoles poder evitar ciertos desafíos, y era como que no les permitía desarrollarse, y era muy como que responder a las expectativas.
era sobre el manejo de riesgos y se enfocaba en ganar y mantener las licencias sociales. Entonces, esto era muy como que dirigido por las compañías, era transaccional, a corto plazo y también paternalista. Y a largo plazo, más o menos en el año 2016, Rick Rule, financiero minero, él ya llamó a CSR monetizar la culpa, ¿no? O sea, paga tu culpa, paga un soborno, ¿no? Que era una confirmación de este paradigma, ¿no? De fallado. Creo que fue entre los inicios del año 2017, cuando uno de los originadores de este enfoque de los 2000, de enfoque de la corporación social, se alejó y dijo, no, esto no está funcionando, esta no es la forma en que nosotros tenemos que hacerlo. Hemos visto también que se han presentado otras iniciativas, una de las cuales sería el valor compartido. Esta se dio de otro grupo de negocio que todavía es bastante popular, pero hay al menos dos entendimientos de concepto de valores, o sea, ¿qué es valioso? ¿No? Tenemos los intereses materiales, el dinero, el trabajo, los bienes. Es lo que se entiende por valores, por lo que es valioso por el lado corporativo. Y luego tenemos las personas que valoran la calidad de vida, el lugar, la cultura y los principios por los cuales ellos viven. Y esos son los valores de la comunidad. Entonces había como un desajuste entre los sistemas de valores, entre los intereses corporativos y los intereses de las comunidades. Y eso es uno de los fuentes de conflicto. Otra fuente es que no hay un vínculo visible con el desarrollo sostenible. Recientemente también hemos visto el surgimiento del ESG o el movimiento ESG, que es Ambiente, Social y Gobernanza, que ha sido llevado por inversores éticos, que nos lleva nuevamente hacia la corporación del desarrollo sostenible. Pero está conllevado por el riesgo, ¿no? Está dirigido por los inversionistas y prioriza siempre las preocupaciones del primer mundo, ¿no? Es como una priorización que no va de la mano con las comunidades que están en los proyectos mineros, en los países en desarrollo. Otra cosa que también es interesante y que también puede ser muy poderoso es la iniciativa de la Unión Europea. Ellos, por un par de años, ya vienen teniendo estos componentes sobre el concepto relacionado con la economía circular, en la cual nuestros esfuerzos para reducir, reusar y reciclar, se enfatiza mucho reusar, reciclar. Estos materiales se pueden mover en un ciclo constante, pero la minería tiene un rol crítico para jugar. Es crítico para poder asegurar el suministro de los europeos, pero por supuesto este suministro tiene que cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y la minería es crítica para la economía circular porque no todos los métodos y no todos los materiales se pueden reciclar o se pueden volver a usar. Incluso algunos que sí son reciclables y que se pueden volver a usar, algunos de estos materiales se pierden en el proceso. Por lo tanto, hay una necesidad de traer nuevos suministros constantemente. Entonces, la minería sí tiene un lugar en la economía circular. He sido lo suficientemente afortunado para ser parte de estos grupos de trabajo de la Unión Europea y uno de ellos, SUMEX, está desarrollando guías para el sector minero en Europa, particularmente para introducir y enfatizar y potencialmente presentar regulaciones que van a incluir los principios de desarrollo sostenible
para el desempeño de las empresas mineras en Europa, dado la influencia que tiene Europa en el resto del mundo. Y es interesante porque ellos han identificado las 7 preguntas que han sido creadas hace unos 20 años como el mejor test para evaluar la contribución hacia el desarrollo sostenible. Entonces, vamos a parar unos minutos para ver cuáles son estas 7 preguntas para la sostenibilidad y ver qué es lo que está ahí, por qué es que son tan útiles para la industria minera y para las partes interesadas, que en este caso también son las comunidades. ¿Qué es lo interesante de estas 7 preguntas? Primero son preguntas. Tenemos preguntas primarias y preguntas de subniveles y tienen respuestas ideales. Y luego tenemos objetivos genéricos y específicos de acuerdo al proyecto, indicadores y también métricas. Esto es bastante poderoso. Entonces, las 7 preguntas son el compromiso, la participación. Estos procesos de compromiso se están dando, están siendo establecidos de forma efectiva. Las personas, el bienestar de las personas va a mejorar o al menos se va a mantener el bienestar. El número 3, el medio ambiente. ¿Es la integridad del medio ambiente se va a mantener o va a mejorar a largo plazo? Economía. ¿Es la disponibilidad económica del proyecto y de las operaciones están aseguradas? ¿Y las comunidades y la economía van a estar mejor con los resultados? También hay la consideración de las actividades tradicionales y no comerciales, que también son muy importantes, las actividades no comerciales. Cuando hablamos de los países en desarrollo, por ejemplo, en Perú, las personas que viven en la sierra o en en el área de la Amazonía, los pueblos indígenas, ¿no? Porque ellos mismos producen sus alimentos o los intercambios que hacen entre las comunidades, sobre todo en los alimentos, pero también de otros bienes, ¿no? Y la pregunta 6 es, los arreglos institucionales y la gobernanza están establecidos, hay reglas, hay incentivos, existen mecanismos apropiados. Y finalmente es una pregunta sobre la síntesis y el aprendizaje continuo. Hay procesos para un aprendizaje continuo, para la adaptación y para la reinversión o la reintroducción para que se mantenga viable y apropiado para la situación, dado que en el contexto de minería siempre hay aspectos físicos, culturales y legales que son casi siempre únicos. Entonces vamos a verlas una por una. Entonces el compromiso, la participación, están ahí, se entienden de forma cultural y son apropiados legalmente, aseguran que todas las comunidades que están siendo afectadas participen de una forma que es aceptable para estas comunidades en una decisión que va a afectar su futuro. Esto es algo profundo. Entonces, tiene que ser aceptable para las comunidades. No siempre tiene que ser dirigido por las comunidades. Tiene que ser, es un trabajo colaborativo y las decisiones van a afectar su futuro. Entonces, ellos están participando nuevamente. Esto indica niveles de coordinación y de colaboración también, lo que significa altos niveles de poder brindar también la información. Entonces, alguien con un proyecto va a mejorar el bienestar de las personas y una pregunta similar para el ambiente, ¿no? Entonces, algunas preguntas de subnivel, ¿no? Con las personas. Involucra la organización de las comunidades y la capacidad, la salud de la población, la educación, el bienestar social, el bienestar cultural, la consideración de los efectos directos, efectos indirectos y los efectos inducidos. Los efectos son positivos o negativos.
El costo social, los costos culturales y los beneficios y los riesgos se han evaluado de forma apropiada. Es un puente de vinculación durante el cierre y el post-cierre. Se están incorporando de forma adecuada las responsabilidades y las garantías, y esencialmente es el mismo grupo de preguntas o preguntas muy similares, están relacionadas con el ambiente, ¿no? En relación a la función del ecosistema, la resiliencia, la capacidad de autoorganización también, el derecho ecológico, los costos completos de los ecosistemas, los beneficios, los riesgos, también las responsabilidades y las garantías. Ahora, vamos a hablar sobre los medios, ¿no? Y eso es cómo hacemos que las cosas sucedan, ¿no? Y lo primero sería la economía, ¿no? El proyecto o la operación va a mantener o va a mejorar la economía de las comunidades que están implicadas dentro de la región. Y también tenemos las actividades tradicionales y no comerciales. Este proyecto o la operación va a mantener o va a mejorar las actividades tradicionales o no comerciales en esta comunidad que está siendo implicada y también en la región. Ahora, la Unión Europea no tiene muchas situaciones donde las actividades tradicionales o no comerciales se presenten. Quizá en los países escandinavos, las personas indígenas en esa área, pero ellos han colocado una pregunta alternativa para ellos, que podría ser una octava pregunta, ¿no? Y ellos hablan sobre la administración del proyecto y la circularidad. Y ellos preguntan, ¿el proyecto, la operación y sus productos van a contribuir a una economía circular que sea inclusiva? Y luego tenemos los arreglos institucionales y también la gobernanza, ¿no? Ellos proporcionan un grado razonable de confianza en que la capacidad del gobierno, de las compañías, de las comunidades y de los residentes van a poder abordar el proyecto y las consecuencias del proyecto y de las operaciones, y estas van a continuar presentes durante todo el ciclo de vida del proyecto, incluyendo el post-cierre. Y luego también tenemos la integración, que es la evaluación en general del proyecto integrado. Y aquí también habla sobre una evaluación integral que se hace en base a diferentes consideraciones, ¿no? Y pregunta si es que se ha hecho una evaluación total en base a la necesidad del producto en luz de otros fines deseados presentes de la comunidad de interés. O sea, es algo que va a tener valor para esas comunidades, y eso no significa que el producto es el producto de la mina, sino el producto también de esta conversión de capital. En otras palabras, ¿cuál es la ganancia para la comunidad? ¿Qué es lo que ellos van a obtener? Hay alternativas a nivel de proyecto, podría ser que no se dé, ¿no? Hay muchas compañías que están, quizá pueden considerar esta opción de que no se da, ¿no? En realidad debería considerarse como parte de este enfoque de desarrollo sostenible. Hay alternativas a nivel estratégico, y ha habido un síntesis de todos los factores que conllevan a un juzgamiento general de que las contribuciones netas del proyecto hacia las personas y el ambiente van a ser positivos o negativos a largo plazo. Entonces, al inicio vimos este icono de las 7 preguntas, pero esta presentación tipo Mandela que encontramos que esto cuenta la historia de mejor forma, porque coloca al compromiso al centro, ¿no? Y alrededor de eso están todas las preguntas. Tenemos a las personas, el ambiente, tenemos la economía, la gobernanza, el no mercado, y todo está alrededor de todas estas preguntas y tiene que ver con la integración, que son necesarias para que las cosas se puedan mantener en el futuro. Obviamente tenemos preguntas de cómo es que se van a poder medir esto y la implementación de estas 7 preguntas. Y por lo tanto la necesidad es identificar situaciones fijas, situaciones flexibles, y también
alternativas innegociables, ¿no? Y también es hacer acuerdos o compromisos, y eso es difícil. ¿Quién va a hacer esos compromisos, esos acuerdos? ¿Cómo los vamos a hacer? Tenemos que establecer ponderaciones, ciertos puntajes para poder tomar e implementar decisiones. Y si lo van a hacer, tienen que hacerlo de forma correcta con todas las partes interesadas. Tienen que aprender de los resultados y también adaptarse y repetir en caso sea necesario. Este es un área donde no todas las empresas se sienten cómodas todavía haciendo esto. Debido a que estos son temas muy persistentes y contenciosos, la igualdad o la equidad es el tema principal. Este contraste o estos desafíos entre la equidad intergeneracional, que es preservar el ambiente para el futuro, y la equidad intrageneracional, que es la generación de hoy, la generación del día de hoy, está recibiendo esa equidad o está reduciendo las desigualdades para la generación del día de hoy, haciendo que las personas dejen el nivel de pobreza y puedan tener mejores condiciones. Entonces, esto nos conlleva al desafío de abordar los compromisos, a evaluar necesidades alternativas, a alcanzar una perspectiva de todo el sistema, ¿no? Del sistema completo, una perspectiva total, lidiar con las incertidumbre, abordar el problema de atribución. ¿Quién está haciendo qué? ¿Cuál es la responsabilidad de una compañía y qué debería ser manejado por otros jugadores? Y eso nos conlleva a la pregunta del impacto también, los impactos cumulativos. Un proyecto minero hay que hacerlo uno a la vez, donde está reducido y poder lidiar las cosas de forma acumulativa. A veces es difícil para las compañías considerarlo porque quieren que el proyecto esté ya, ahora, es el interés de nuestras partes interesadas, tenemos que empujar, es por el interés de las partes interesadas, pero puede ser que no esté en el interés de otros, incluyendo el ambiente, del medio ambiente, que el proyecto se dé ya, sería mejor esperar. Entonces, las aplicaciones a nivel de proyecto es una evaluación inicial. ¿Se puede hacer? ¿Esto se puede realizar? Utilizar estas preguntas al inicio de un proyecto. ¿Se puede hacer esto? Puede ser como un instrumento de planificación, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Puede ser una prueba de obstáculo, ¿no? Aprobamos, fallamos, puede ser una herramienta de evaluación también, cómo estamos yendo, y también es un análisis de deficiencias muy poderoso de qué es lo que nos está faltando. Y también se ha utilizado como una plantilla de implementación, ¿no? Haciendo preguntas de cómo podemos hacer que las cosas sean mejor. Tengo dos ejemplos. Una es en la parte izquierda, es una publicación que se llama Out of Respect. Fue una aplicación de las 7 preguntas que se realizó de un grupo que incluye a personas indígenas aquí en Canadá. Y se utilizó como un instrumento de planificación, viendo cómo es que ellos podrían continuar con esta política esta política minera de una forma que pudiera cumplir con sus imperativos culturales, sociales, pero que también cumpliera con la sostenibilidad. Y ellos están utilizando este enfoque incluso hasta el día de hoy. Aquí en British Columbia, esta industria es uno de los mejores socios. Si tienes un proyecto con Toltan, estás trabajando con personas que son muy organizadas, y también es una realidad que Toltan lleva muchos proyectos y continúa denegando incluso, por ejemplo, el desarrollo de carbón en partes de los territorios. En la parte de derecha tenemos un estudio que se hizo en Chile con la mina Colorado, viendo a su contribución a la sostenibilidad
a través de los lentes del desarrollo sostenible. Se hizo un taller con la mina y con las partes interesadas y ayudó mucho a la mina a poder conocer a las partes interesadas de forma colectiva en lugar de forma individual, y terminó siendo una experiencia bastante positiva para todos los que estuvieron involucrados. Creo que les ayudó mucho también a las personas de la mina. También se ha utilizado para aplicaciones que no están relacionadas con la mina. La prueba no es algo específico para una industria. Se puede utilizar para otras situaciones como proyectos de gestión forestal, por ejemplo, para desarrollo económico en áreas protegidas, para destinos turísticos en una comunidad, por ejemplo, en British Columbia, que es la comunidad donde yo vivo. Entonces, aquí hay algunas ideas finales. Creo que es correcto decir que la minería puede tener una contribución positiva al desarrollo sostenible, pero para poder hacerlo requiere hacer las preguntas correctas en las etapas iniciales de los proyectos y establecer procesos para poder cumplir con los objetivos a los que se han acordado todas las partes interesadas, ¿no? Es muy importante considerar esto en los procesos iniciales del proyecto minero. Entonces, en otras palabras, es parte de esta búsqueda poder determinar cuál es el contrato social de la mina en una sociedad que es global, que está cambiando rápidamente. Entonces, ¿cuál es esta relación que tiene la minería con la parte social, ¿no? Es producir minerales para la sociedad, pagar los impuestos al gobierno, producir ganancias para los mineros y trabajos también en la mina a través de los 70s, en los 80s. También se podía agregar proteger o administrar el medio ambiente, pero ahora tenemos que agregar también el factor social y se está tornando mucho más difícil poder utilizar trabajos que solamente justifiquen la minería. Ahora los mineros son muy conscientes de la necesidad de maximizar su eficiencia con la mecanización, con los robots, las minas. Ahora están necesitando menor cantidad de personas y no todos en una comunidad es que va a poder trabajar en una mina. Entonces, ¿cuál es el beneficio para estas comunidades de el tener una mina en su ciudad? Entonces, al hacer estas preguntas, estoy utilizando el enfoque de las 7 preguntas, hacer estas preguntas que son críticas, y es posible poder identificar de qué forma esta conversión de capital puede conllevar a un beneficio neto, no solamente para el medio ambiente, sino también para las personas, y de esa forma poder permitir que las comunidades puedan decir sí, ¿no? Para poder dar esta licencia social y decir sí, tenemos un contrato social con esta organización minera. Eso era lo que tenía que decir relacionado con el tema. Ahora estoy listo para recibir cualquier tipo de preguntas. Ana Rosa, de vuelta contigo. Thank you, Ian. I have one question that I want to... Gracias, Ian. Tengo una pregunta. Por favor, los demás, si quieren abrir su micro y hacer preguntas, son bienvenidos, o ponerlo en el chat, como prefieran. Yo voy a empezar con una pregunta mientras ustedes proponen, y pueden levantar la mano para abrir la lista de los que quieran hablar o ponerlo en el chat. Ian, te hemos escuchado en este recuento cómo existen herramientas tan útiles desde hace prácticamente 20 años, como las 7 preguntas, y sin embargo se usa poco, ¿no? Entonces, ahí en el mismo documento de 7 preguntas, y ahora resumido este documento, se hablan de algunos asuntos que todavía están, en el momento que lo habían escrito,
eran difíciles de abordar, ¿no? Porque necesita muchos trade-offs. Pero, ¿cuáles son los principales obstáculos que han impedido que, habiendo tanta buena intención, finalmente no se avance mucho en este tema? Especialmente porque hoy día vemos que hay muchas dificultades en este contrato social, esta falta de entendimiento entre las empresas y sus stakeholders, y eso está generando, al menos en el Perú, un incremento de conflictos, y hay algunas minas que podían dejar de operar en extremo si la presión es tan grande que hace inviable el proyecto, exigiéndole solo a una empresa que remedie todos los gaps, carencias, necesidades que se han ido acumulando a lo largo de los años. ¿Cuáles son tus reflexiones de qué va a pasar en los próximos años? Tú conoces mucho el Perú, o esta parte del mundo, Bolivia, Colombia, Ecuador. ¿Qué está pasando? ¿Y qué podría seguir pasando en los próximos años? ¿Cómo ves tú? Habiendo herramientas, hay que mejorarlas probablemente, pero están disponibles hace mucho tiempo, el enfoque de gobernabilidad, el enfoque de multiactor, el stakeholder engagement. Hay manuales, pero de muchas instituciones. Hay muchísimo material compartido, porque en esta área de conocimiento se ha compartido mucho. Y sin embargo, no sé en qué estamos fallando como sociedad, o como empresa minera, o como gobierno, o las mismas ONGs. ¿Qué podemos hacer para mejorar y levantar esos obstáculos que de hecho han existido si no hubiéramos avanzado más? ¿Qué opinas, Ian? That's a big question, Ana Rosa. Es una pregunta grande, Ana Rosa. Well, why aren't we using these tools? En algunos casos no usamos las herramientas porque las personas no quieren usarlas. Las características culturales de la industria son muy prevalentes todavía. Una de ellas es, hay este tema en relación al control, este problema de control, la forma en que muchas empresas mineras quieren controlar todo lo que está pasando alrededor de ellos, lo que hace que es como que con frecuencia no tienen la capacidad, o les falta la capacidad y también les falta el interés para poder involucrarse en procesos con muchas partes interesadas. Cuando hablamos de estos procesos con muchas partes interesadas, tienes que compartir el control, tienes que compartir la toma de decisiones. Y este es el problema que he visto con muchos de los vicepresidentes de desarrollo de proyectos. También hay un tema con el gobierno, ¿no? Y la capacidad del gobierno para funcionar de forma adecuada. Creo que Perú tiene muchos problemas que se han acumulado. Algunos, o sea, van hacia muchos años atrás. Nunca se han resuelto de forma apropiada. Han habido éxitos sorprendentes. Podemos regresar hace unos 20 años y decir, ok, ¿por qué tal vez hay cosas que sí se dieron, que sí funcionaron, ¿qué pasó con Angloamérica, por ejemplo, en Cajamarca? Ellos establecieron ese proceso de multiactores. Ellos buscaron el apoyo de las comunidades. Pero si ellos hubieran continuado el proyecto, quizá ¿dónde estarían ahora? Quizá estarían en un mejor lugar que los otros, porque tuvieron un éxito en parte de su proceso que otras compañías nunca tuvieron. El gobierno ha estado luchando con las provincias, con la distribución de los recursos, dejando a las comunidades pensando, ¿alguna vez vamos a recibir o ver algún beneficio? Entonces, las comunidades voltean y dicen a las compañías, ¿cuáles son los beneficios?
porque constitucionalmente hasta cierto punto es responsabilidad del gobierno, pero el gobierno no tiene los recursos disponibles para las comunidades. Entonces, trabajan con proyectos muy grandes y hay demandas, por ejemplo, de apoyo para la educación y la compañía había proporcionado cierto apoyo. Ahora, si la compañía proporciona apoyo, el gobierno también tiene que dar apoyo de la misma forma proporcional. Ok, el gobierno va a ayudar con cierta parte, no tenemos que poner mucho. Entonces, tomó mucho trabajo hacer que el gobierno pudiera poner parte de su dinero, porque la idea era que la compañía pudiera mejorar lo que ya estaba disponible de parte del gobierno, en lugar de reemplazar al gobierno. No era el rol de la compañía reemplazar a un gobierno. Creo que estoy tornándome un poco discursivo, pero estos son temas muy complejos, muy profundos. Algunos son estructurales en su naturaleza. Es difícil poder analizarlos de forma aislada. No sé si es que de alguna forma ayudó la respuesta. Sí, yo estoy haciendo la pregunta. ¿Qué fue lo que pasó con Ailuchi Quillay? Sí, ¿qué fue lo que pasó? Ellos hicieron un esfuerzo masivo y al final funcionó, pero ¿cuál fue el punto clave para que funcionara? Hacer que las comunidades se involucraran, ¿verdad? Sí, eso es algo poco usual. I think it's a very complex topic. Socially, culturally, politically speaking, we have a lot of corruption. Cuando hay recursos suficientes y también los temas ideológicos que han aprovechado de la pobreza de nuestro Ande y la ausencia del Estado, porque las minas ya han aprendido que solas no deben trabajar, que deben trabajar con el gobierno, con los gobiernos locales, canalizar recursos de donde estén, porque las minas tienen capacidad de identificar dónde están los recursos, desarrollar capacidades para el largo plazo, pero aún así, en el Perú tenemos minas que tienen más de 50 años, ya se podría notar un impacto muy fuerte en el desarrollo, porque 50 años es un periodo muy grande, ¿no? Sin embargo, todavía no tenemos ningún modelo para decir, mira, en estos 50 años hemos logrado, aunque quizás también a veces somos injustos porque los estándares han ido cambiando y siendo cada vez más exigentes, como lo mencionaste, la regulación no era así antes, la regulación ha ido siendo más estricta cada vez en temas ambientales, y ahí surge otra pregunta, ¿no? Los países europeos son muy exigentes en temas ambientales, con nosotros, los países en vías de desarrollo. Sin embargo, ellos ya desarrollaron, hicieron minas, también devastaron sus recursos naturales, y ahora que ya están en un estadio de desarrollo más alto, exigen a los países todavía no desarrollados a que cumplamos estándares bien altos para la humanidad. Pero como ahora tú has definido, el desarrollo sostenible también tiene deudas con esta generación de los pobres extremos que todavía existen en nuestros países. Entonces, esa, digamos, exigencia de estándares cada vez más altos hace más difícil algunos proyectos y quizás se debería tomar en cuenta la necesidad que tienen países como los nuestros, que dependen fuertemente de la minería, y firmar pactos para que sepamos y mejoremos nuestro uso de los recursos que se han generado y no nos pasen 50 años más y digamos, oye, hubieron tantos recursos y no hemos definido metas concretas como país de qué cosa queremos lograr. Este tema de capital y cómo el capital puede llevarse a bienestar, creo que lo tenemos que aprender más, tenemos que estudiar más esos caminos que no son recetas. Lo que le fue bien a
a otro país, de repente no necesariamente funciona, y eso uno lo aprende a golpes, ¿no? Lo aprende con la experiencia. Y ahora con los proyectos de África, que escuché recientemente unos proyectos muy grandes de cobre que van a empezar en África, con las leyes tan altas que son los competidores más grandes por la inversión, porque la inversión va a ir donde les sea más fácil trabajar y con menos presión regulatoria, ¿no? Entonces, creo que nosotros como país de tantos recursos mineros nos podemos perder la ventana de oportunidad y sería muy, muy triste para nosotros. Vamos a pasar a una pregunta de Alessandro Flores, que te quiere hacer una pregunta. Alessandro, adelante. Hello, hi, Dr. Thompson. Thank you very much for your presentation. I had a Muchas question. gracias por su presentación, señor Thompson. ¿Cómo podemos alcanzar el contrato? Interrumpa, pero todos los demás no tenemos necesariamente la traducción, y si tú hablas en inglés, Sí. se quedan sin el... Sí, perdona que te lo pida, pero... No, está bien, no se nuestra preocupe. traductora, están todos en el canal de español o en el canal de inglés, y entonces puede generar un problema con los que no entienden inglés. No, descuida, está bien. Gracias. Perdóname, sí. Bueno, como le estaba diciendo, muchas gracias al doctor Thompson por su presentación, y mi pregunta tenía más que ver con cómo poder, digamos, llegar a estas metas que también ha podido, que nos ha explicado, ¿no?, en esta presentación. Y pues mi pregunta es que si también, además de las compañías mineras, también tiene que ver quizás, como se ha hablado aquí también de repente, el financiamiento, ¿no? Porque muchos de estos bancos grandes, como en Europa o en Estados Unidos, obviamente son los que les prestan el dinero, o que son los que, digamos, un poquito mandan, ¿no? En términos de que quieren que estas compañías mineras tengan ciertas metas o ciertas, ¿cómo se llama? Al fin del año, ¿no? Llegar a un cierto monto que se ha ganado, perdón, solamente decir, así como en inglés. Y mi pregunta más que nada era que si usted cree que los bancos pueden jugar un importante, que si los bancos pueden no forzar, pero tener ¿cómo se llama? Influence a las compañías mineras para hacer estos cambios, ¿no?, que se tienen que hacer. No sé si me hago entender, perdónenme. Okay, well, that's a good question. Esa es una buena pregunta, gracias. Primero, los bancos sí tienen una influencia, pero su influencia es relativamente reducida y está muy dirigida por el tiempo. La influencia viene cuando ellos le prestan el dinero a las compañías, y por lo general eso se da cuando hablamos de nuevas construcciones o, por ejemplo, expansiones. Entonces, si es que ellos pueden, si ellos están prestando el dinero de forma específica para una nueva mina o una nueva construcción, la mayoría de bancos van por este principio de equidad y van a solicitar que este préstamo se pueda cumplir al menos con los estándares que se han establecido, que principalmente son los requisitos del ISS y algunos aspectos que los bancos establecen, y sí proporcionan unos objetivos bastante razonables, pero esto solamente se da
para préstamos y solamente se da mientras estos préstamos estén activos. Una vez que se haya pagado de vuelta el préstamo, la empresa puede hacer lo que quiere. Y si es que ellos pueden alcanzar una inversión sin tener que prestar el dinero o sin tener que prestar el dinero de forma específica para un proyecto, entonces ellos pueden hacer lo que quieran. Entonces lo que nosotros vemos es que para las expansiones mineras, una empresa va a prestar dinero, por ejemplo, 100.000 millones de dólares para propósitos generales, y lo va a utilizar, pero no va a estar atado de ninguna forma hacia su desempeño. Por eso es que las personas en el lado social o el lado ambiental les intriga mucho con este movimiento del ESG que está liderado por los inversionistas. Los inversionistas que son las partes interesadas que están dentro de las corporaciones o son como codueños de estas corporaciones y tienen una posición de poder demandar de acuerdo al desempeño de estas corporaciones para poder retener sus intereses, ¿no? Su cuota de inversión dentro de la compañía. Entonces, esas son muy buenas noticias porque la pregunta sería, ¿qué es lo que ellos están pidiendo? ¿Cuáles son esos estándares de desempeño? Hasta ahora no hay nada muy claro en relación a eso. ¿Y quién está reportando esto? Probablemente sea alguien interno dentro de la compañía, pero es la forma correcta de hacerlo, o tal vez debería hacerlo alguien más, no sé, alguien certificado, ¿no? Un ingeniero o alguien más. No lo sabemos, todavía lo estamos averiguando. Hay estándares que se están armando. Quizá vamos a ver algo más adelante, pero por ahora todavía está frágil. Esto se ve en el área de inversionistas en el mundo desarrollado. El desempeño, por ejemplo, de derechos humanos o ese tipo de cosas, que no son las mismas preocupaciones que las personas locales, ¿no? Que están en el lugar del proyecto. Entonces, va a conllevar a mejores resultados para las comunidades. Eso es lo que nosotros esperamos, pero por el momento es difícil ver cómo es que eso se va a dar. Lo voy a dejar ahí. Diría que ese movimiento de ESG tiene muchos problemas debido al poder que tienen estos partes interesadas por las demandas que tienen. Soy parte de un grupo que está muy preocupado en cómo esto cómo es que esto se va a reportar, porque solamente va a ser respondiendo preguntas que vienen en un contexto de primer mundo, no va a cubrir las necesidades de las personas que vienen de los países en desarrollo. Dos preguntas en el chat y una pregunta que ha levantado la mano. Te voy a hacer las dos del chat y pasamos al siguiente, Arnaldo, ¿no? Renzo Terrazas pregunta ¿qué es lo que piensas sobre la forma como maneja las Bambas las relaciones con la comunidad? No sé si estás familiarizado con las Bambas. Bueno, sí, ese proyecto era de Strata hace varios años. Yeah. Sí. I'm not really up to date on Las Bambas. No estoy muy actualizado en las Bambas. Estuve ahí muchas veces en el inicio del proyecto. Era un proyecto bastante complicado, a pesar de esfuerzos muy espléndidos que habían hecho muchas personas. Creo que empezó muy bien, pero se salió de control. ¿Quieres mi opinión al respecto? Puedo dar mi opinión, pero puede que no se basa en un conocimiento puntual, pero diría que sugeriría que el proyecto
cuando la parte de la construcción se implementó antes de poder tener la capacidad para manejar las realidades sociales. Entonces creo que hubo como una pérdida de control del enfoque, una pérdida en la calidad de la estabilidad de las relaciones en esa etapa temprana, ¿no? Hubo un esfuerzo muy grande de querer recuperarla, pero hubo luego todo un tema, un problema en relación a esta que no se manejó bien y bueno, no es de sorprender que las comunidades, ¿no? Ellos no sabían cuál era la ganancia que ellos iban a recibir. Es una posición que creó todo estas demandas, ¿no? Que probablemente que no eran unas demandas entendidas por la compañía, pero luego apareció un nuevo dueño y se presentó el punto de vista de otras partes interesadas. Ok, un nuevo dueño, vamos a ver qué podemos sacar de este nuevo dueño, ¿no? Okay. Good, good. Ian, tenemos, antes de pasar a las dos últimas preguntas, una de Cecilia Soto, que puso su pregunta en el chat, y la última de Arnaldo Serna. Quería hacerles recordar que hay una encuesta que Jerez quiere que ustedes por favor llenen sobre estos temas de desarrollo para saber un poco más sobre sus expectativas y sus necesidades en estos temas. Cecilia te pregunta, precisamente en este proceso de cambio y evolución de paradigmas en la gestión social en el sector minero, ¿cómo ve los avances en Latinoamérica respecto a la incorporación de los principios y guías internacionales en derechos humanos? Muchas gracias. Well, human rights, golly. And bueno, los derechos humanos y América Latina, wow. Es bastante diferente en diferentes países, ¿no? Las situaciones en partes de América Central es horrible. Y la situación en otros países no es tan mala, ¿no? Es una situación muy variable. Creo que ha habido it's not the right word. mejoras, diría que no es la palabra correcta, pero que ha habido mucha atención, algo que no se daba antes, y muchas compañías están haciendo muy buen trabajo. La formulación proporcionada por Ruggie, las reglas de Ruggie en relación a los derechos humanos ayudan mucho, porque establecen quién es responsable de qué. Entonces, el gobierno protege, las empresas respetan, y luego tenemos la necesidad de la capacidad de lidiar con la situación. Entonces, una de las cosas más importantes que ha salido de esto es que las empresas ahora tienen procesos, tienen la capacidad de saber cuándo es que ellos tienen un problema y poder lidiar con ese problema. Siempre lo hacen de la mejor forma, no lo sé, pero al menos está ahí de una forma que no estaba antes, ¿no? Y también creo que las compañías están haciendo una mejor diligencia debida en relación a los derechos humanos en el ambiente en el que están operando. Algunas compañías tienen mayor tolerancia al riesgo que otras. Están haciendo la diligencia debida y
creo que siempre podemos mejorar a comparación de cómo lo estamos haciendo ahora, pero sí he visto un cambio y una mejora general en términos de estas ganas de poder abordar este problema que ha sido una consecuencia de todo este cambio. Antes de esto, las personas tenían mucho miedo de los derechos humanos, lo veían como un tema legal, no como un tema social, pero es un fenómeno social y también cultural, la forma en que los derechos humanos se están dando en diferentes lugares. Lo voy a dejar ahí, ¿no? Debido a la introducción de estas reglas de Ruby, creo que las cosas ha habido un cambio para mejor, ¿no? Dentro de la industria. Ahora, los gobiernos, eso es otro tema. Ok. Arnaldo Serna, querías hacer una Ah, pregunta. Arnaldo, Sí, ¿se me Adelante. escucha? Sí, Bien, bueno, en primer lugar, me presento, soy Arnaldo Serna, yo trabajo en un centro de formación que se llama Escuela para el Desarrollo y también participamos en una red de centros de formación que trabajamos en lo que es el desarrollo local. Y bueno, ya desde hace un tiempo, sobre la base de la propuesta de Unión Europea en términos de cooperación para el desarrollo, venimos incorporando lo que es el enfoque territorial del desarrollo local. Me parece que dentro del mundo de la cooperación hay, digamos, avances, hay trabajo con las comunidades, hay trabajo con las organizaciones, también con los estados. Y lo que ahora escucho, y te agradezco mucho, Ian, es también todo el trabajo que viene haciéndose desde la empresa, reflexionando en su contribución al desarrollo. Una de las cosas que a mí me interesa, y por ahí va mi pregunta, tiene que ver con cómo hacemos para ir integrando, para ir juntando, para ir generando lo que llamamos inteligencia colectiva entre estos diversos actores, es decir, empresas, del campo entiendo de donde tú vienes, con gente que venimos, por ejemplo, de la cooperación, de las ONG, del trabajo con gobiernos, para, digamos, integrar este conjunto de herramientas, de conocimientos. Hablabas en algún momento de grupos de trabajo. Entonces, mi pregunta va por ahí, ¿no? ¿En qué espacios podemos encontrarnos? Así como ahora, gracias a Gerens, estamos aquí conversando sobre estos temas. ¿En qué grupos de trabajo, en qué espacios, en qué redes podemos nosotros integrarnos para hacer ese intercambio, generar esa inteligencia colectiva en torno a lo que es el desarrollo de los territorios con la participación, con la contribución de las empresas, pero también de los otros actores? You're asking the right question, and it's a big estás question. haciendo la pregunta correcta y es una pregunta grande. Es una debilidad grande, diría, de la industria minera, que las compañías parece que continúan queriendo hacer las cosas solos, ¿no? Con frecuencia, siempre buscan un beneficio que sea para ellos, hablando licencia social o responsabilidad o legitimización de lo que están haciendo, o quieren ver producto, ¿no? Quieren ver su nombre en las cosas. Entonces, esto no es algo muy bueno y sí hay una gran pérdida de oportunidad de colaborar con otros, ¿no? De forma integradora. Han habido algunos casos exitosos. Hay un muy buen modelo que se ha desarrollado en África Central, donde fue un esfuerzo bastante grande para poder hacer que las empresas y el gobierno y las ONG trabajaran de forma conjunta, pero sí lo hicieron y alcanzó un resultado milagrosamente positivo. Y estuvo basado mucho en la visión del futuro que provino de las comunidades que estuvieron involucradas. Entonces nosotros tenemos esto y otros ejemplos, pero es uno de los trabajos más difíciles del mundo, hacer que las personas trabajen de forma conjunta. Es extraordinariamente difícil hacer que las personas quieran trabajar de forma conjunta. Hay una pérdida de oportunidad, hay una pérdida de conocimiento y no tengo idea. Creo que lo que puedo decir es continúa siendo un gran desafío, es una oportunidad
Colaboración es lo que se denomina como algo importante. Tenemos un foro internacional de prácticas sociales y uno de nuestros, soy el secretario de este foro, y uno de nuestros 7 puntos es colaboración, hacer que las formas trabajen de forma conjunta. Nosotros creemos en eso de forma inherente, y hacer que eso se dé es tan difícil. Necesitas tener alguien que sea persistente. Es estar en una posición en la que hacer que las personas quieran participar, y a veces es con dinero, ¿no? O si es que tienes influencia o la capacidad de poder abrir puertas, pero de alguna forma tienes que necesitas como que esta persona clave o esta organización que pueda hacer que se den estas cosas. Donde nosotros hemos visto que esto se ha dado, ha sido en empresas que han logrado hacerlo, las mismas compañías o los gobiernos locales también. Estoy dando el ejemplo de Bolivia, por ejemplo, que sería con San Cristóbal, por ejemplo, una compañía, también una ONG, Hoods Up, que fue con esta red de comunidades que de forma efectiva firmaron este acuerdo para tener dinero del gobierno central de Bolivia y también de organizaciones internacionales que colaboraron, pero les tomó 5 años poder hacerlo. Exactly. Arnaldo, nosotros en Jerez tenemos una experiencia oficiada por el BID que se llama RIMAI, que es un centro de convergencia para la búsqueda del diálogo multiactor, y lo tiene como proyecto el Ministerio de Energía y Minas. Hemos hecho trabajos en Cajamarca y en Moquegua. En Moquegua se completó el proceso y en Cajamarca solamente se hizo el diagnóstico de los múltiples esfuerzos multiactor que han habido. Actualmente se está desarrollando un proyecto con apoyo del BID y otra entidad universitaria que están haciendo el proyecto en Cajamarca. Yo diría que te contactes con el Ministerio de Energía y Minas, proyecto RIMAI. Ellos tienen el interés está, ahora con el cambio de gobierno ha bajado un poco el ímpetu porque se quería hacer en muchos países, en muchas regiones del país. Acá tengo todavía 2 preguntas, Ian, de repente las podemos repasar rapidito para, ya estamos fuera de los tiempos. Nos preguntan si existe alguna agencia u oficina gubernamental que gestione posibles conflictos o la prevención de conflictos en los países mineros de los que tú tienes conocimiento. ¿Quiénes son los que hacen este trabajo, privados o públicos? Esta es una pregunta una pregunta más larga, pero como estamos con el tiempo a las justas, no veo, Sebastián creo, y su nombre está cortado. Sebastián León, ¿eres? Sí, ¿no? Ya, Sebastián León. ¿Escuchaste la pregunta, Ian? Well, people who are involved in addressing conflict. Las personas que están involucradas en abordar los conflictos, creo que en Perú tenían ustedes una agencia, una agencia incluso del gobierno que está involucrada en manejar los conflictos. Creo que hay ONGs también que están involucradas en el manejo de conflictos de forma individual o de forma colectiva. La iglesia también ha tratado de jugar un rol. ¿No? La Agencia para Derechos Humanos también, que también ha estado muy involucrada. Es una mezcla similar en diferentes partes del mundo. Tendríamos que ver cómo es que las cosas evolucionan para ver si es que es algo que puede ser centralizado.
En Perú creo que han habido intentos de hacer esto, pero que no han sido muy exitosos. Porque al crear este conflicto es como que estás tratando de llamar la atención del gobierno, ¿no? Y tal vez eso es tratar de buscar un precio mayor, ¿no? Incluso se promueve que se cree estos conflictos. Entonces, creo que no puedo dar una respuesta muy satisfactoria, pero la capacidad de poder manejar estos conflictos y el querer poder, la disponibilidad para poder manejar estos conflictos, esa capacidad existe en diferentes lugares y dependiendo de la naturaleza del conflicto y la ubicación geográfica de donde se dé este conflicto, va a ser apropiado para poder encontrar una agencia que sea la más apropiada para poder ubicar quién sería el facilitador, para poder ocupar ese espacio entre las diferentes partes que están en este conflicto y poder encontrar una resolución que sea a largo plazo y que pueda mantenerse estable, ¿no? Bien, la última pregunta. And the last Estamos question, llegando más, pero ya tenemos que parar. because we don't have that much Dice time, Guarmey. it's about Guarmey. No The recibe question is that canon. Guarmey is not La receiving norma de the canon se distribuye because en el lugar donde the se regulation produce. says that it should be distributed in the place that it's produced. Entonces esa distribución es un poco injusta en general y seguramente la gente de Guarmey así lo siente. ¿Qué opinas de eso? Tú has estado cerca a este proyecto de Antamina desde hace años y conoces Guarmey, ¿no? Yes, I know Guarmey. I've been there a number of times. Sí, yo he estado algunas veces en Guarmey, he estado involucrado varios años. Al inicio del proyecto, en las etapas iniciales, Guarmey siempre fue un ambiente un poco complicado, ¿no? Básicamente hay 3 diferentes comunidades en Guarmey: la comunidad comercial de la carretera panamericana, y detrás hay una comunidad agrícola también, y luego en la parte de la costa también está la comunidad de pescadores, quienes fueron los más afectados en realidad de forma más impactante. Había problemas sobre el agua, el manejo del agua, y ellos no recibían ningún beneficio. Entonces, creo que el tema es complicado. Es la forma en cómo las reglas están escritas y muestra las fortalezas y las debilidades de las leyes civiles. Las leyes civiles son las leyes como están escritas y se interpretan de acuerdo a cómo son escritas. No es como la flexibilidad de la ley común, ¿no? Que depende y se aplican las reglas para cumplir de acuerdo a cómo se van presentando las situaciones. Entonces, personalmente, simpatizo mucho con Guarmey. Creo que ha pasado mucho durante muchos años. La creación de este área verde artificial, no sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro ahí. Es un tema bastante complicado. Diferentes partes de la comunidad han sido afectadas de diferentes formas y creo que partes de esa comunidad deberían haber recibido mayor apoyo del gobierno, ¿no? En esa área, porque el canon, esa inversión a través del canon conlleva aspectos específicos y directos de la economía. Entonces sí, personalmente simpatizo con Guarmey, pero no sé cómo se puede resolver. China está haciendo su esfuerzo de Ya. proveer recursos que no vienen del canon a través de obras por impuestos y otros proyectos. Quería pedirle a Flora, que la veo en la audiencia, para que ella cierre con las palabras finales, por favor, Florita. Gracias, Ian, estamos en contacto. Pero Florita, no sé si Flora sigue todavía. Bueno, si no, creo que la
Te he tomado desprevenida. Perdón, no, hola Ana Rosa, sí. Disculpa, Ian, he tenido problemas con mi micrófono todo el día. Disculpe a Ian, que tampoco te pude saludar de viva voz. Muchas gracias, Ana Rosa, por darme la ocasión de poder saludar a todos y despedirme. Mira, sí, para poder saludar a todos. Sí, muchas gracias a todos por estar aquí presentes, principalmente a Ian Thompson, y que nos ha dado una magnífica clase sobre lo que ha sido el desarrollo de este concepto del desarrollo sostenible y la minería, y también a Ana Rosa por facilitar la reunión y moderar esta con tan interesantes preguntas. Sí, lo que yo quería comentarles a todos es muchas gracias a todos por venir, y también que próximamente, hacia el 23 de octubre, empezaremos una nueva versión del programa de gestión de relaciones comunitarias y desarrollo económico local. Están todos invitados a esto. Ya a Sebastián le voy a pasar la información, y si alguno de ustedes también está interesado, por favor escriba en el chat, les estaremos enviando la información respectiva. Muchas gracias a todos por su asistencia. Sí, y las presentaciones normalmente las ponemos en la página web de la escuela, para los que estén interesados. Muchas gracias. Estamos gracias en a todos. contacto. Muchas gracias. Gracias, Ian. Chao. Chao, chao. Chao, Ian. Gracias. Hasta luego.